buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Paula Salazar. Mi nombre es Juanita Bonilla. Mi nombre es Daniel Franco. Y mi nombre es Mariana Mantilla. Y el día de hoy vamos a realizar una entrevista a una psicóloga educativa con el fin de poder aprender un poco más sobre lo que se realiza en el ámbito de la psicología de la educación y poder aprender un poco más sobre las labores que tienen estos psicólogos en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Ana María Bonilla y como lo decías al inicio, Paula, soy psicóloga educativa y pues gracias por este espacio. Listo. En la entrevista vamos a abordar 5 elementos distintos. El primero sería perfil y competencias personales y disciplinares. La segunda sería áreas en las que se desempeña el profesional. La tercera sería las funciones que ejerce como roles y actividades. La cuarta sería la fundamentación teórica, conceptual y metodológica que soporta estas funciones. Y la última sería las estrategias de evaluación e intervención utilizadas en la práctica profesional. Con respecto al primero, te queríamos preguntar que si tú tuvieras que escribir tu trayectoria en la psicología educativa con una metáfora, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que la metáfora, que es una pregunta muy interesante y tal vez nunca la había pensado desde ahí, sería como el descubrir cada día. Mi profesión es un descubrir todos los días algo y a alguien distinto y a alguien diferente. No sé si lo pudiera resumir en eso, pero sí es un descubrimiento todos los días de una verdad y una realidad. ¿Y nos podrías contar un poquito más por qué lo ves de esa manera? Bueno, yo te diría eso porque a través del trabajo y el encuentro que tengo con los diferentes agentes, es decir, las comunidades, las familias con las que trabajo, los niños con los que puedo caminar, cada uno me enseña una verdad, una percepción, una emoción, un pensamiento diferente, cada uno en su singularidad y en su particularidad. Me muestra un mundo y en ese mundo es el que yo tengo que entrar para poder entender y para poder realizar un trabajo, muchas veces intervención. Así que la realidad es que me encuentro no todos los días son las mismas. Listo, y con eso que nos estás mencionando, ¿cuál crees que sería una habilidad personal tuya que te ha ayudado a enfrentar los desafíos que vienen con esta profesión? Uh-huh. Bueno, yo creo que esa curiosidad, incluso es que yo tenía desde muy pequeña de poder conocer y entender, porque percibía de alguna u otra forma que mi estar no podía ser igual al estar del que estaba al frente mío. Entonces yo creo que ha sido una curiosidad permanente de tratar de entender la psiquis humana, pero yo creo que adicionalmente esa necesidad de alguna u otra forma construir en el día a día y lo que me ha ayudado a mí de alguna u otra forma en mi forma de ser y en el perfil que tengo es el don de gente. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a poder encontrar esas realidades parada desde un lugar muy empático de muéstrame tu realidad. Entonces yo creo que hoy por hoy lo que te diría es la empatía. Creo que tengo eso desarrollado en mi temperamento que me ha ayudado mucho a desarrollar la profesión. En cuanto a tu trabajo y a la segunda sección, cuéntanos qué es precisamente lo que haces en tu trabajo y cómo es que llegaste a hacerlo. Ok, bueno, hoy por hoy estoy trabajando en consulta en las tardes, trabajo con niños en etapas escolares y me refiero más o menos desde los 8 hasta los 18 años y en las mañanas tengo la experiencia de trabajar con bebés en la primera infancia, hago un programa de estimulación adecuada que es personalizada, es una relación 1 a 1 y anteriormente pues tuve un taller de estimulación durante 13 años
pero también trabajé en la Universidad de La Sabana con adolescentes y ese trabajo me ayudó de alguna u otra forma a enfocarme hoy por hoy en ese espacio que hago desde la consulta. En ese entonces trabajaba en un programa que se llama Forum, en donde hacíamos un acompañamiento a personas que estaban muy indecisas acerca de su proyecto de vida. Así que se hacía como una asesoría en donde acompañábamos para que encontraran la mejor decisión. Y también trabajé en muchos jardines, ¿no? En muchos jardines y algún colegio en algún momento hice el acompañamiento de hacer unas asesorías. Esa ha sido como mi experiencia en gran resumen de por dónde he pasado, por qué lugares y por qué instituciones. Bien, y en cuanto a tu experiencia laboral, ¿cómo has visto y cuáles han sido, digamos, cambios significativos? Ya nos has contado que has tenido experiencia y varias áreas en las que has trabajado, y precisamente desde esta experiencia, ¿cuáles han sido los cambios y sobre todo pues, los más representativos? Ok, bueno, mira, hoy veo con gran preocupación algo y es todo lo que está pasando acerca de los conflictos de convivencia que hay en el colegio. Estoy teniendo muchos casos de bullying, ¿no? Y pues todo lo que se tiene que hacer a través de los colegios en intervenciones, en el diseño de cada uno de estos casos, porque realmente, a pesar de que sea una problemática general, es como cada colegio tiene que abordar, a pesar de unas políticas y unos abordajes, una política para cada uno de esos seres. Y últimamente, yo te hablo de unos 3 meses, muy reciente hacia acá, he encontrado mucho en la consulta ese tipo de conflictos. Igualmente, creo que hoy por hoy influye mucho en ese proceso como de aprendizaje y enseñanza, el mundo como tan, a ver, perdón el suspiro, pero es que lo digo como con preocupación, el mundo de cibernético que de alguna u otra manera le roba al ser humano tantas posibilidades de encontrarse frente a muchos retos y a muchos momentos, y creo que el mal uso que veo desde la consulta que se le hace a esto, pues acaba con procesos creativos del ser humano. Lo veo, por ejemplo, cuando los niños van a jugar al juego de roles y ellos cogen unos muñecos y ya ni siquiera saben qué hacer con esos muñecos, de cómo representar, ¿no? Es como me encuentro yo a veces como con los objetos reales, las situaciones reales, y este es un tema que lo veo mucho más hoy en día en boga y que en mi forma de ver las cosas creo que nos está robando muchas cosas interesantes a los seres humanos. Ahora, en cuanto a tus roles, nos gustaría preguntarte cuáles consideras que son estas principales funciones que tú tienes en tu práctica como psicóloga educativa, tanto dentro, pero también como por fuera de las instituciones educativas. Bueno, yo creo que el rol que uno ejerce es un rol muy de guía, muy de acompañamiento, muy de constructor, de acompañar a través de los procesos, del diseño de los programas, un acompañamiento emocional, un acompañamiento... sí, yo te diría que ser una guía, ¿no? Una guía a través de todo ese trabajo que tú haces de las observaciones, de las entrevistas, de cuando vas a intervenir, de cada palabra o cosa que usas. Es como estoy tratando de ser alguien que aporta, que suma dentro de esa construcción, ¿no? Entonces yo creería que es como de guía, si pudiera ponerte en una palabra. Ok, y como por esa misma línea, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos que enfrentas tú en tu día a día como psicóloga y cómo los manejas? Bueno, el desafío creo que es enorme en cada uno de los encuentros que hago con las personas que acompaño, porque es descubrir ese mundo y cómo a través de ese mundo y metiéndome en ese mundo encuentro con la otra persona las mejores herramientas y los mejores diseños de su propia vida. Entonces, pues el reto, por supuesto que es inmenso, ¿no? El desafío es conoce ese mundo, intérnate allí, entiéndelo, compréndelo y desde esa realidad diseña y acompaña en lo que debas acompañar. Porque uno creería que a veces tiene que acompañar de la misma manera y resulta que no, o sea, esto no es un tema de generalizar, sino de cómo encuentro en cada uno de esos seres que llegan a saber qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Ahora vamos a seguir con la siguiente sección. La primera pregunta es,
¿Qué teorías psicológicas consideras fundamentales para guiar tu práctica como psicóloga educativa y cómo las has aplicado en tu trabajo? Bueno, para mí ha sido una gran guía, por supuesto Piaget, como a trabajar con niños y como trabajé tanto en la primera infancia y hoy por hoy trabajo con niños en etapas escolares, perdónenme. Para mí ha sido importantísima toda esta teoría de Piaget, de Bandura, de Vygotsky, en términos de apego, toda la teoría de Bowlby, que hoy por hoy está como tan en boga, que muchas corrientes psicológicas han intentado entender cómo los seres desde que somos tan chiquitos entendemos el afecto, cómo nos vinculamos. Entonces, para mí han sido como mis pilares de alguna u otra manera en entender este mundo infantil. Que utilizo mucho de alguna u otra manera la observación como algo fundamental en el encuentro con los niños, y una observación muchas veces activa, algunas pasiva, a través del juego. Y para mí el juego ha sido, yo creo que una de mis cualidades y cosas que ustedes ahorita me decían, porque mi trabajo de alguna u otra manera que imprimo yo dentro de él, que lo hace un poco distinto, y es esa capacidad de alguna u otra manera de ese encuentro a través de la creación que se hace en el juego. Me lo dio la parte pedagógica, y la parte inicial de mi trabajo me ayuda a desarrollar eso hoy por hoy. Entonces el juego libre para mí es esencial. Ok, súper. La siguiente pregunta es, si tuvieras que diseñar desde cero un programa educativo que combine lo que has aprendido a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿cuáles serían los pilares fundamentales y cómo los implementarías en un entorno escolar real? Yo creo que en ese diseño de intervenir y saber cómo hay que intervenir frente a una realidad específica, todas estas herramientas que les decía, que han sido como estas guías de los cuestionarios, de las entrevistas, de las herramientas que hay allá afuera, de todo lo que nos ha dado nuestra propia carrera, y de las pruebas proyectivas y las pruebas se me fue la palabra, bueno, las pruebas que nos ayudan de alguna u otra manera a entender, que están muy estandarizadas algunas, pero algunas no nos hablan, que son las que utilizamos, no nos hablan de las comunidades. Entonces, si tuviéramos esa oportunidad económica de que cada lugar, cada institución pudiera tener sus propias pruebas que nos midieran lo que tendríamos que medir en cada uno de esos lugares para entender esas realidades, pues yo creo que sería muy rico para la educación a nivel general, ¿no? Uno habla pues de Colombia en este país, pero hay otros países, claro, más ricos, que tienen esa posibilidad de hacer más fácil esa intervención. Pero yo creería que es estar muy abiertos a estar investigando realidades sin tener que medir esas realidades desde unos estándares que no hablan de las características de la población con la que estamos trabajando. Ya para cerrar, para abordar el quinto criterio, algo que tú mencionabas eran los recursos, que es algo muy importante pues en todo este ámbito. Entonces te queríamos preguntar que si tú tuvieras recursos ilimitados, ¿qué herramienta o qué método utilizarías para mejorar el bienestar emocional y educativo de los niños, que puede ser específico a lo que tú haces en tu profesión? Ok, yo creo que todos estos recursos de alguna u otra manera, y creo que está como muy relacionado a lo que te contaba ahora, yo los utilizaría de alguna u otra manera en un análisis muy cuidadoso, muy de un trabajo interdisciplinario, muy a través de trabajo social, con sociología, con una cantidad de carreras que nos complementan esa visión del ser humano y que nos ayudan a entender la complejidad de lo que somos y de lo que necesitamos, y entonces yo utilizaría muchos recursos para hacer unos trabajos, ¿no? Como un grupo muy enriquecido de muchas profesiones, en el que el abordaje es tratar de entender al ser humano en su totalidad y en su integridad. Así que trataría como de hacer ese trabajo en este enfoque y en esta construcción de esos PIs, de esos currículums, de todos esos ambientes educativos en donde cada uno esté aportando, ¿no? Desde entender con quién está trabajando y para quién está trabajando esa realidad, ¿no? Cómo voy a intervenir, cómo voy a entender lo que está pasando aquí, cómo voy a desarrollar ese programa que me permita
dar las herramientas necesarias. Así que yo te diría como que sería maravilloso y desde el sueño saber que cada escuela, que cada comunidad educativa está teniendo las personas que están pudiendo ver a cabalidad qué es lo que se necesita, desde dónde se necesita intervenir, ¿no? Cuáles son las necesidades específicas. Y frente a esto que nos comentas, ¿nos quisieras compartir una estrategia de evaluación o de intervención que tú hayas creado y que hayas implementado? Bueno, miren, yo les voy a decir que a través de mi carrera ha sido muy particular porque a pesar de que cojo herramientas del humanismo, me gusta mucho el sistémico, yo creo que creo todos los días en ese encuentro, entonces cojo incluso con los adolescentes y trabajo a través de cosas de arte, y entonces cojo arcillas, cojo plastilinas, muchas veces frente a la necesidad de la otra persona de saber si está triste, si está en dónde está, desde qué emoción está, muchas veces lo que hago simplemente es no tan estructurada de decir necesito esto o esto, sino simplemente observar qué está pasando ahí y cojo herramientas de voy a poner a dibujar, voy a poner a jugarlo con arcilla, voy a poner a jugarlo golosa, voy a poner a... No te puedo decir una específica porque si yo me volviera consciente, esto yo no lo he estudiado, no he puesto en un libro, no lo he recogido juiciosamente para decir que esto es lo que he hecho, pero sí creo que utilizo, como te digo, mucho ese observar clínico de alguna u otra manera y es utilizar la herramienta necesaria en ese momento. Muchas veces es agarrar de la mano lo que tú estás viendo que el otro necesita para poder ampliarse y para poder llegar a sus propias respuestas. Creo que